Tiene que ser cumplible, sino que es una obligación que tiene años arrastrándose. Y cuando Enrique asume el compromiso, se refiere a la necesidad de ser coherente con darle la dignidad y el lugar que tienen los trabajadores venezolanos. Fíjate tú que en el caso de los trabajadores del gobierno, el gobierno habla de que él es un gobierno obrerista, de que esta es una revolución para los trabajadores, para darle todo lo que significa las reivindicaciones laborales. Se está hablando ahorita de la reforma de la ley del trabajo en ese sentido. Pero cuando tú vas a ver cómo se comporta ese gobierno como patrono, y te das cuenta que resulta que es el patrono más grande de Venezuela, es el jefe, el empresario, el capitalista más grande del país, es el gobierno nacional. Bueno, resulta, José Vicente, que el gobierno tiene en este momento 300 contrataciones colectivas vencidas. Te pongo un ejemplo, BTV, que los trabajadores de BTV cuando vamos a la asamblea nos agarran en los pasillos y nos hablan de lo que están viviendo ellos desde el punto de vista de sus condiciones laborales. Pero el presidente, disculpa, acaba de aprobar un dineral para BTV. Claro, pero tenían 21 años sin discutir la contratación colectiva. Entonces, 21 años. Chávez solo tiene 14. Bueno, pero Chávez tiene 14 años y no lo había hecho. Los trabajadores de la seguridad social tienen 19 años sin discutir contratación colectiva. Los bionalistas tienen 10 años sin discutir contratación colectiva. PDVSA va para 2 años sin discutir la contratación colectiva. De manera que en eso están todos los trabajadores, las enfermeras, los médicos, los trabajadores del sector público. Entonces, además de eso, hay una inmensa deuda sobre ellos. A cada trabajador se le debe más o menos 70 millones de bolívares. La deuda suma 19.000 millones de dólares. Vuelvo a la primera pregunta inicial. ¿Tiene un eventual gobierno de Enrique Capriles Radonsky los recursos para atender esas demandas? Bueno, es que la idea es que nosotros podamos solventar todo lo que significa el tema de los pasivos laborales y ser coherentes con eso. Tenemos que ir a una discusión y una puesta en día en todas esas contrataciones colectivas y también tener la responsabilidad de dar frente con esos pasivos que el gobierno tiene más de 10 años prometiendo que los va a pagar, dice que los va a pagar ahora, pero la diferencia, José Vicente, es que los va a pagar simplemente con papelitos, no lo va a pagar con dinero constante y sonante, sino con unos bonos, con unos vales que se cobran a futuro, pero que no significa que nuestros trabajadores del sector público vayan a cobrar. Yo creo que en ese tema el mejor contraste que puede presentar Enrique es que tú no has visto, con todas las dificultades, un problema laboral ni en Baruta, cuando Enrique fue alcalde 8 años, ni tampoco ahora en Miranda. Más bien a los trabajadores se les ha subido el sueldo en el área de la salud, a las madres procesadoras, que son las que llevan los programas sociales, se les acaba de subir el sueldo, se les está dando seguridad social a los trabajadores de las misiones en Miranda, que son las madres procesadoras, y creo que más bien eso muestra un ejemplo de la preocupación y la posibilidad de hacer las cosas totalmente como los trabajadores merecen. ¿Y hay contratación colectiva en la gobernación? Claro, hay contratación colectiva con bomberos. No tengo la cifra, pero no hay conflicto. No hay conflicto ni con maestros, ni con médicos, ni con trabajadores de la policía, ni con trabajadores de los programas sociales. Es una muestra de que las cosas se pueden hacer bien, incluso cuando te quitan los reales y te los recortan. Aunado a este tema, muy ligado, está una oferta que también dio en el día de ayer Enrique Capriles Radonsky. Una promesa de ley de empleo, una oferta de cómo rescatar el empleo, pero no solamente un empleo común y corriente con salario mínimo, sino un empleo digno que le permita a la gente vivir. ¿Cómo se hace eso? E insisto, ¿de dónde salen los reales para eso? Mira, en los próximos días Enrique va a presentar a Venezuela su plan de empleo. Adelántenos algo. Bueno, a Enrique que le toca dar la exposición completa, pero lo que te quiero transmitir es lo siguiente. ¿De qué se trata? No se trata de que se necesite dinero para que del bolsillo del gobierno se tenga que contratar a la gente, todo lo contrario. Lo que se trata es algo mucho mejor, es crear las condiciones para que Venezuela se convierta en un lugar donde se pueda sembrar y cosechar no miles, sino millones de empleos. ¿Cómo se hace eso? Eso realmente no es algo que sea dificultoso, eso no es un problema. El problema es con qué valores se gobierna. Si tú llegas a un gobierno como aspiramos que sea el gobierno de Enrique Capriles a partir del mes de octubre, un gobierno en el cual la filosofía y los valores es trabajar juntos el gobierno y el sector privado. Cuando tú tienes una filosofía en la cual tú puedes lograr más bien una especie de trabajar como socio el sector privado, los trabajadores y el gobierno, la posibilidad de que en Venezuela haya confianza, haya respeto a las reglas de juego, haya la posibilidad de señalar caminos sobre los cuales abrir las inversiones, como por ejemplo el sector turismo
o el sector agrícola, inmediatamente tú tienes un efecto que es la inversión y la generación de empleo. ¿Qué está viviendo Venezuela hoy? La tragedia, José Vicente, que hasta la Barbie y el Ken se fueron de Venezuela. Se tuvieron que ir para México, porque en Venezuela lamentablemente las fábricas están cerrando y se están yendo para otros países. Ok, pero Venezuela en particular y América Latina en general ha demostrado ser territorio de inestabilidad, de inseguridad jurídica. Y traigo el caso a colación de la YPF de Repsol en Argentina. ¿Cómo garantizarle a un inversionista extranjero que pase el gobierno de Capriles ante un eventual gobierno de Capriles, el país va a consolidar a lo largo del tiempo una seguridad jurídica que diga, mira, yo voy a meter mi dinero en Venezuela porque yo sé que independientemente de que cambie el gobierno, yo voy a tener unas reglas de juego claras que me van a respetar mis intereses? Bueno, primero porque para Enrique, y lo he dicho muchas veces, el camino no es pelear con el sector privado. El camino es trabajar juntos con el sector privado para poder generar las condiciones y la apertura de fábricas, la inversión en sitios que ahorita nadie está invirtiendo y así generar empleo. Ahí el punto fundamental, José Vicente, se trata en la confianza. Si tú tienes un presidente como Chávez hoy, que siempre tiene la amenaza encima de todo el mundo de que va a seguir expropiando y expropiando empleo, la verdad es que nadie tiene la intención de meterse la mano en el bolsillo y decir, yo con mi plata voy a abrir una panadería, o yo voy a abrir una fábrica de zapatos, o voy a hacer un negocio para invertir en Venezuela, porque todo el mundo tiene miedo, como ha sucedido, pequeños, grandes, de perder ese dinero para poder lograr invertir y generar empleo. Pero si tú señalas un camino claro, como quiere hacer Enrique, de confianza, de no expropiación de empleo, de trabajar juntos con el sector privado, de convocar inversiones de afuera para que vengan a invertir aquí en sectores estratégicos, para que puedan generar empleo, eso al final va a producir una gigantesca explosión de empleos en Venezuela que hoy no la tenemos. Hoy tenemos lo contrario, los empresarios tienen miedo, los trabajadores tienen miedo, las fábricas se están yendo y al final lo que tiene es un resultado muy grande que es desempleo y pobreza. De manera que yo creo que ese es un tema en el cual se puede generar todas las condiciones para que haya empleo en Venezuela si mostramos las señales claras que Enrique está mostrando y que tiene toda la disposición de hacerlo cuando sea presidente de Venezuela. Sí, pero un solo palo no hace montaña, reza el refrán, y no solamente basta la presencia de un presidente como pudiera ser Enrique Capriles Radonsky, es todo un conjunto de herramientas. Claro. ¿Quién va a venir para acá si tiene una Asamblea Nacional que no legisla o que legisla en un sentido interesado? Si tiene un poder judicial en el que no se tramita, en el que es imposible ganarle al Estado una demanda. Claro. Porque pudiera ser Enrique Capriles Radonsky presidente. ¿Y quién dice que va a poder gobernar yendo contracorriente con otras ramas del poder público en las funciones que están? Bueno, te lo planteo de esta manera. En lo particular, ese es uno de los problemas que a mí menos me preocupa. ¿Por qué? Por lo siguiente, cuando nosotros nos despertemos el 8 de octubre, y quizás, ojalá me invites a este programa el 8 de octubre. Sí, que está invitado Capriles Radonsky, pero vamos a ver si él prefiere venir acá o irse a quienes por interés lo entrevistan en el momento y él sabe por qué se lo estoy diciendo. No importa. Enrique esté aquí o si no está aquí Enrique, quien esté. Y nosotros podemos decirle a Venezuela, ganamos las elecciones. Y ganamos las elecciones con una manifestación de lo que estamos haciendo, tratar de llegar con el Búscate 2, donde cada quien tiene que buscar a su persona que no votó en las primarias, a los 10 millones de votos. En ese momento, todo lo que hoy parece como una fuerza radical, monolítica, se derrite. Uno en la Asamblea, José Vicente, yo voy a la Asamblea Nacional como diputado, y uno tiene contacto con diputados del chavismo, que están rezando porque nosotros ganemos las elecciones. ¿Por qué? Porque se sienten atrapados en una maquinaria de control, de espionaje, de radicalidad, de guerra interna que los está triturando a todos. Lo que sucedió con el magistrado Aponte Aponte. Allí lo que hay es una verdadera guerra civil, un saco de gato, demostrado en el caso Monaga, que está destruyendo la convivencia. De manera que ese no es el problema que a mí más importa. Cuando nosotros ganemos las elecciones, tú vas a ver cómo se van a abrir las puertas para escuchar cuál es ese camino que queremos señalar. Pero en el tema del empleo, que es lo importante y lo que tú quieres subrayar, a mí lo que me parece es que nosotros tenemos que lograr, simplemente con esa confianza, que ya es bastante como primer paso, abrir una economía que hoy
la maneja el gobierno como le da la gana. El gobierno es dueño de la banca, de la electricidad, de las comunicaciones. Lo que tenemos que lograr es que los venezolanos, el pueblo, sea dueño también de esa economía. Me garantiza la promesa de Enrique Capriles Radonsky que durante un primer año de su eventual gestión discutiría todas las contrataciones colectivas. Habla Julio Borges de aproximadamente son 300 las que están vencidas. En el sector público, sí. Con la ley de empleo o con la oferta de empleos que va a efectuar el candidato Capriles Radonsky, ¿cuántos empleos considera con los pies en la tierra que se podrían generar en un primer año, en un segundo año de gestión? Bueno, date cuenta, el número de empleos ideal que tiene que generar Venezuela para los jóvenes que se incorporan todos los años al mercado de trabajo es alrededor de 300.000. Eso lo se debería de todas crear, no se están creando. Los jóvenes son los más afectados por el desempleo. Okay, pero mi pregunta en concreto, ¿cuántos se generarían? 300.000 empleos, que es lo lógico, no son suficientes. Nosotros tenemos que multiplicar eso por 2 o por 3 para poder lograr ponernos al día con los jóvenes que tienen una tasa de desempleo del 20%. De cada 10 jóvenes, 2 están desempleados y eso es profundamente injusto. Con una gran política de inversión pública, construcción de escuelas, hay que construir en Venezuela más de 5.000 escuelas, reparación de las vías, tenemos 98.000 kilómetros de vías totalmente destartaladas y toda Venezuela lo sabe, con la posibilidad de realmente trabajar juntos, gobierno y sector privado, para la construcción real de vivienda, con lo que significa la posibilidad de abrir la economía a inversión de venezolanos para multiplicar el empleo. Nosotros pensamos que fácilmente ese número es alcanzable, con confianza y disparando hacia ese futuro que es el futuro del progreso. Tenemos que ir a la pausa.